Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gusto en saludarlos. Hoy que es domingo, domingo de resurrección. Y hoy cerramos la serie que hemos venido llevando después de 4 semanas. Esta es la última. Hoy vamos a hablar justamente de eso, de la resurrección. Qué gusto verlos. La vacunación en el estado está caminando a buen ritmo. Todo parece indicar que nos estamos apuntando cada vez más cerca a poder estar juntos. Seguimos trabajando en el local, seguimos avanzando. Estamos preparándonos para poder unirnos y poder estar juntos. Esta semana, por primera vez, va a haber una reunión presencial. Va a ser para jóvenes de 25 más. Vamos a empezar a tener reuniones con ellos y también con la gente de PM para ir aprendiendo y experimentando y estar perfectamente preparados para cuando abramos las reuniones presenciales. Sigan orando, que Dios nos ayude a decidir en qué fecha vamos avanzando bien en el nombre de Jesús. Quiero comentar primeramente lo siguiente. Hay 4 capítulos en la Biblia que hablan de la resurrección. Son Marcos 16, hay Mateo 28, hay Lucas 24 y Juan 20. En estos capítulos tú encuentras una narrativa con diferentes matices de lo que ocurre el día de la resurrección. Vamos a ver el libro de Mateo capítulo 28, vamos a tomar como base y vamos viendo qué ocurre muy rápidamente para llegar al fondo del mensaje. Mateo 28, versículo 1, dice lo siguiente: el domingo por la mañana temprano, cuando amanecía el nuevo día, María Magdalena y la otra María fueron a visitar la tumba. De repente se produjo un gran terremoto, pues el ángel del Señor descendió, corrió la piedra a un lado y se sentó sobre ella. ¿De qué piedra está hablando? Está hablando de la piedra que cubría la tumba de Jesús. Quiero aclararle que esa tumba donde Jesús yacía era una tumba que había sido cavada sobre roca, era sobre piedra, pero requería una tapa y esa tapa era una piedra muy, muy pesada, y recordemos que Jesús tenía vigilancia. Se mueve la piedra, versículo 3 dice: su rostro brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Había un ángel ahí. Los guardias temblaron de miedo cuando lo vieron y cayeron desmayados por completo. Fíjense, están los guardias, tuvieron un temor y caen ahí. Dice: entonces el ángel les habló a las mujeres y les dice: no teman. Dijo: sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí. Ha resucitado como dijo que sucedería. Vengan, vean el lugar donde estaba su cuerpo. Versículo 7. Ahora vayan rápidamente y cuéntenles a sus discípulos que ha resucitado. Aquí quiero hacer detenerme un poco. El ángel les dice a las mujeres: vayan y cuéntenle a sus discípulos que ha resucitado. La resurrección es una noticia muy importante y quiero que sepan algo. Hay mucha gente que no ha entendido lo que es la resurrección, lo que implica la resurrección, pero lo vamos a ver un poco más adelante. Y les dice que va delante de ustedes a Galilea, ahí lo verán, recuerden lo que les ha dicho. Versículo 8. Las mujeres se fueron a toda prisa, estaban asustadas, pero a la vez llenas de alegría, y se apresuraron para dar el mensaje del ángel a los discípulos. Versículo 9. Mientras iban en el trayecto a avisarles, Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas corrieron hacia él, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo: no teman. Digan a mis hermanos que vayan a Galilea, ahí me verán. El mismo mensaje que les había dicho el ángel a las mujeres. Vayan a Galilea, ahí me verán. Mientras las mujeres estaban en camino, algunos de las guardias entraron en la ciudad y les contaron a los principales sacerdotes lo que había sucedido.
se convocó a una reunión con los ancianos y decidieron dar a los soldados un gran soborno. Ellos mismos se convencieron de que había ocurrido, de que un terremoto había movido la piedra y que Jesús había resucitado. Les dieron un soborno. Les dijeron: ustedes deben de decir, los discípulos vinieron durante la noche mientras dormíamos y robaron el cuerpo. Quiero que entienda algo. Hay mucha gente que no sabe que Jesús ha resucitado. Porque hay un enemigo que no quiere que sepamos que Jesús ha resucitado por el poder que implica la resurrección de Jesús en nuestras vidas. Siguen la narrativa de Mateo y dice: si llega a oídos del gobernador, nosotros lo respaldaremos y así no se van a meter en problemas. Versículo 15. Entonces los guardias aceptaron el soborno y dijeron lo que les habían ordenado. Su historia corrió por todas partes entre los judíos y la siguen contando. Es quizá lo más triste hasta el día de hoy. Lo siguen haciendo. Hay gente que duda y no cree en la resurrección de Jesús. Versículo 16. Entonces los 11 discípulos salieron a Galilea. Los discípulos sí creyeron, se dirigieron a Galilea. El libro de Juan nos menciona que los primeros dos versículos, los dos discípulos que corrieron a la tumba fueron Pedro y Juan. Pero los demás creyeron y se dirigieron a Galilea, al monte en que Jesús les había indicado. Versículo 17. Cuando vieron a Jesús, lo adoraron, pero algunos lo dudaban. Lo dudaban, pero ahí estaban. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Quiero que entiendas algo. Una parte importante a entender de la resurrección de Jesús es que toda la autoridad en el cielo y en la tierra le ha sido dada. Y esa misma autoridad nos es imputada a nosotros. Por eso no querían que se supiera la noticia, por la gran implicación que tiene. Versículo 19 dice: por lo pronto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús les revela, les habla de la autoridad y les dice: vayan y prediquen el Evangelio. Enseñen a nuevos discípulos a obedecer los mandatos que les he dado y tengan por seguro que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Es una promesa de Jesús. Él hoy día está con nosotros. Es hoy día. Quiero que lo entiendas. Jesús está con nosotros. Toda autoridad le ha sido, esa autoridad que Jesús recibe por su resurrección, es una autoridad que nos es imputada y nos da autoridad para cambiar nuestras vidas. Quiero que lo entiendas muy bien. Había un sólido muro entre Dios y los hombres. La muerte de Jesús vino a derribar ese muro y a abrirnos la oportunidad, a ti y a mí, de que el poder de Dios a través de su Espíritu Santo venga a nuestras vidas y podamos ser transformados, porque el antiguo pacto del Antiguo Testamento no había ayudado al hombre. Jesús tenía que identificarse con nosotros. Jesús va a la cruz por nosotros. Jesús, a través del sufrimiento, es que derriba ese muro y permite que tú y yo tengamos comunión con el Padre. Veamos lo que dice Pablo acerca de esto y vamos a Filipenses 3:10. Ahí Pablo nos habla muy claramente de lo que él quería. Dice: quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte. Quiero que entiendan algo. En la versión Reina Valera dice: quiero experimentar el poder de su resurrección. Aquí dice experimentar en la NTV el poder, ¿sí? Pablo lo que quería era conocer a Jesús y entender que ese poder podía actuar en su propia vida, ¿sí?
Y ese poder actúa en nosotros, pero quiero que entiendas algo, amado. Quiero que sigas leyendo el siguiente versículo. El mismo versículo 10 dice, versículo 10. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Y luego dice, quiero sufrir con Él y participar de su muerte. Versículo 11. Para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Quiero que entiendas algo. Si no entiendes, si no ubicas plenamente que Jesús murió y que tú y yo, dice la Biblia en el libro de Romanos, cuando somos bautizados en agua, morimos juntamente con Él. Si no experimentamos su muerte y no participamos del mismo sufrimiento, no vamos a entender el poder de su resurrección y las grandes cosas que Dios puede hacer con nosotros. Quiero que entiendas algo, amado. El poder de la resurrección nos capacita para ejercer la vida como creyentes, a caminar y avanzar en los pasos que Dios espera que tú y yo avancemos. Quiero llevarlos al capítulo 2 del libro de los Hechos y quiero que veas lo que esto implica. ¿Qué es lo que ocurre? Vamos al versículo 22, vamos a empezar ahí. Déjame decirte, antes de empezar a leer, que aquí Pedro está hablando a los judíos. Estamos hablando 7 semanas después de que Jesús resucitó, 7 semanas después de que Pedro había negado a Jesús. Vemos a un Pedro en 7 semanas hablando de manera muy distinta. Ve lo que dice: pueblo de Israel, escucha, Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él, como ustedes bien saben. Pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Dios no fue sorprendido, Jesús no fue sorprendido. Su crucifixión era el plan predeterminado de Dios para que tú y yo tuviésemos vida eterna. Con la ayuda de los gentiles, Jesús fue traicionado, y con la ayuda de los gentiles sin ley, vean lo que Pedro le dice a los mismos judíos: con la ayuda de gentiles sin ley, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Pedro está hablando al pueblo judío. Ellos tenían las noticias de que sí había resucitado, de que no había resucitado, pero Pedro les está hablando con el poder del Espíritu Santo y los está convenciendo de pecado. Les está diciendo: por ustedes murió. Pero hoy día es el mismo mensaje que tú y yo tenemos que escuchar. Él murió por culpa nuestra. Porque tú y yo necesitábamos ser salvados. Los culpables de su muerte somos todos nosotros. Dice la Biblia, no hay ni un hombre que busque a Dios. Jesús tenía que abrir el camino, Jesús tenía que abrir la puerta para que tú y yo realmente de corazón quisiésemos buscar a Dios por la presencia de su Espíritu Santo. Y Pedro le está hablando a los judíos que sabían de Jesús, que muchos de ellos vieron su crucifixión. Les está hablando y les está diciendo: murió por su culpa. Versículo 24, pero dice: pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo devolvió a la vida. Pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio, y la muerte no puede retenernos bajo su dominio a ti y a mí. Versículo 25, Pablo les habla de palabras que había dicho el rey David. Entramos a ver algo de David. Dice: el rey David dijo lo siguiente acerca de él: veo que el Señor siempre está conmigo, no seré sacudido porque Él está a mi lado. Con razón mi corazón está contento y mi lengua grita sus alabanzas. Mi cuerpo descansa en esperanza. Pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. ¿De quién está hablando David? Quiero que sepas algo. David está hablando
Lo que se habla aquí está en el Salmo 116, no lo vamos a leer, versículo 10. Pero lo que está hablando Pedro era una palabra que conocían los judíos y les está diciendo, David no está hablando de él, porque todos nosotros, lo aclara más adelante, sabemos dónde está la tumba de David y sabemos que David no ha resucitado. Está hablando de Jesús, nuestro Señor. Versículo 26 del libro de Hechos, capítulo 2. Vean lo que dice ahí. Vamos a entender lo que dice. Con razón mi corazón está contento y mi lengua grita sus alabanzas. Mi cuerpo descansa en paz. 27. Pero tú no me dejarás. Tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en tumba. Versículo 28. Me has mostrado el camino de la vida y me llenarás con alegría de tu presencia. Qué cosa tan hermosa, dice David. Me llenarás con alegría de tu presencia. Quiero que entiendas algo, amado. Lo que Jesús hace es permitir que tú y yo podamos entrar a la dimensión del reino de los cielos y podamos participar de la presencia de Dios en nuestras vidas. Esa fue la puerta que abrió Jesús. Eso es lo más maravilloso que muchos creyentes no han entendido. Me has mostrado el camino y me has llenado de alegría. Versículo 29. Queridos hermanos, piensen esto, sigue hablando Pedro. Pueden estar seguros de que si el patriarca David no se refería a sí mismo porque él murió y fue enterrado y su tumba todavía está aquí entre nosotros. De hecho, muchos la visitaban. Versículo 30, pero él era un profeta y sabía que Dios había prometido mediante un juramento que uno de los propios descendientes de David se sentaría en su trono. David sabía la promesa de parte de Dios. Y Jesús viene del linaje de David. Dice la Biblia, David estaba mirando hacia el futuro, hacia tu tiempo, mi tiempo. Y hablaba de la resurrección del Mesías. Él decía que Dios no lo dejaría entre los muertos, ni permitiría que su cuerpo se pudriera en la tumba. Cosa que no ocurrió. Jesús murió en viernes, estuvo el viernes, el sábado y resucitó el domingo, resucitó el tercer día como Dios lo había prometido. Dios levantó a Jesús de los muertos y de todo esto nosotros somos testigos, les dice Pedro. Recuérdese que Pedro estaba hablando con autoridad. Él fue el que entró y vio la tumba vacía. Estaban ahí los lienzos y dijo: el Señor ha resucitado. Versículo 33 dice: ahora Él ha sido exaltado al lugar de más alto honor en el cielo, a la derecha de Dios. Y el Padre, según lo había prometido, le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros. La presencia misma de Dios derramada en nosotros. Tal como ustedes lo ven y lo oyen, los estaba hablando Pedro en un mensaje impresionante. Versículo 34, pues David nunca ascendió al cielo, sin embargo dijo: el Señor dijo a mi Señor, siéntate en el lugar de honor a mi derecha. Dice la Biblia, en el libro de Efesios, que estamos sentados a la diestra de Dios. Él nos ha hecho sentar en los lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Juntamente con Él. Dice: hasta que humille a todos tus enemigos y lo ponga debajo de tus pies. Quiero que entiendas algo. Tal vez no logras entender cómo que Dios nos hizo sentar en los lugares celestiales, es lo que dice Efesios. Sí, amado. Tú y yo tenemos acceso a la presencia misma del reino de Dios. Dice la Biblia en el libro de Hebreos que entremos confiadamente y adoremos, que entremos a la presencia del Padre. Vean el versículo 36. Vean el versículo 36. Por lo tanto, que todos en Israel sepan sin lugar a dudas que este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Pedro les está declarando: Dios lo hizo Señor y Mesías. Y dice el versículo 37. Esto
Quiero que lo escuches. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos. Cuando yo preparaba esto, amados, me di cuenta que la iglesia no habla mucho de la resurrección. Pero aquí dice que lo que Pedro habló traspasó el corazón de ellos. Y les estaba diciendo, David habló sobre él y Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Dice el versículo 37, las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes les dijeron a él y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué debemos de hacer? La respuesta de todos los que estaban oyendo, dijeron, ¿qué hacemos? Estamos creyendo, ¿qué hacemos? Pedro les contesta, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios. Eso es llevar las buenas nuevas, decir que Jesús resucitó, que tenemos que arrepentirnos y que podemos participar de la gloria de Dios, esa gloria que Jesús ya abrió, para que tú y yo pudiésemos entrar confiadamente. Cada uno de ustedes debe de arrepentirse de sus pecados, volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo, la presencia misma de Dios. Eso es lo más grandioso que hizo Jesús. Jesús por eso fue a la cruz. A través del sufrimiento dio vida. Pablo utiliza la analogía de una madre dando a luz para que entendamos cómo a través del sufrimiento das vida. Por eso Pablo decía, conocer el poder de su resurrección y participar del sufrimiento. Quiero que veas el versículo 39. Ve la consecuencia de lo que hizo Pedro. Dice, esta promesa es para ustedes, para sus hijos, incluso para los gentiles. Aquí hay algo impresionante, impresionante. En el Antiguo Testamento toda la humanidad estuvo engañada. Ellos creían que Dios solo era el Dios de Israel. Y Pedro está diciendo, es el Dios de Israel y de toda la humanidad. E incluso para los gentiles, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Versículo 40. Entonces Pedro siguió predicando por largo rato y les rogaba con insistencia a todos sus oyentes, sálvense de esta generación perversa. Pedro estaba fluyendo en el mandato que Jesús le había dado, la gran comisión de la cual tú y yo tenemos que participar. Una iglesia ungida, una iglesia que ha participado de los padecimientos de Jesús, que ha conocido a Jesús como su Señor y Salvador, tiene que salir a hablar de la buena noticia que Jesús resucitó y que todos tenemos acceso si nos arrepentimos y decidimos seguir los mandamientos de Dios. Versículo 41 es lo que más me impacta. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia ese mismo día. Se aventó muy buen rato Pedro, pero ese mismo día como 3,000 en total. 3,000. Quiero extender mi fe para llegar a eso. Quiero extender mi fe. Y nuestra iglesia tiene que aprender, tiene que discernir la resurrección y el poder de Jesús. La iglesia tiene que ser ungida por Dios para ir y predicar las buenas nuevas. Pronto vamos a estar juntos, pero vamos a seguir transmitiendo en línea. Si alguien no se siente al seguro al principio de participar, no te preocupes, vamos a seguir en línea todo el tiempo. Nos estamos preparando para grabar y seguir enviando el mensaje. Durante todo este año el Señor abrió nuestras mentes, nuestros corazones y nos hizo entender que su palabra y su mensaje puede llegar a través de mucho, a través de internet.
Sí va a haber reuniones presenciales, vamos a empezar poco a poco hasta que la pandemia haya caído y estaremos juntos. Pero una cosa sí te quiero asegurar, vamos a hacer más si vamos y hablamos el mensaje del Evangelio, porque Dios puede cambiar la vida de quien sea, sin importar cuál sea tu pasado. Si tú hoy sentiste que Dios te habló, que Dios traspasó tu corazón como estos que estaban oyendo en el libro de los Hechos, yo quiero orar contigo esta mañana. Cierra tus ojos y dile: Señor, yo me arrepiento de mi pecado. Yo reconozco que he pecado. Yo reconozco que no he hecho lo correcto, Señor. Te acepto, Señor Jesús, como mi Señor y Salvador. Quiero participar de la resurrección, de ese poder que puede transformar mi vida. Quiero dejar las cosas viejas atrás y empezar una nueva vida en Cristo Jesús. Te acepto, Señor, y encomiendo mi vida a ti por todos los días que me restan. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amados, qué gusto podernos dirigir a ustedes otra vez. Quiero invitarte a que con gozo y alegría des tus diezmos y ofrendas. Estamos trabajando mucho en el local. Necesitamos comprar más equipo. Necesitamos prepararnos más. Estamos confiando en fe que Dios va a tocar tu corazón y vas a dar tus diezmos y ofrendas para ayudarnos a salir adelante. Quiero agradecer a quienes ya lo han hecho. Pero si tú no lo has hecho y quieres hacerlo, ahí están en pantalla las cuentas, que puede ser a través de Oxxo o a través de una transferencia directa. Es muy importante que lo hagas. Queremos regresar con bien. Ya hemos hecho muchas cosas, pero faltan muchas cosas. Ayúdanos, amado. Clamo a Dios para que con alegría y con gozo puedas invertir y dar a tu iglesia, y que podamos muy pronto regresar con todo lo que necesitamos. Que Dios los bendiga y multiplique. En el nombre de Jesús. Amén.